28 de julio del 2024, Nicolás Maduro Moros resultó el ganador de las elecciones presidenciales con 51,95% de los votos sobre el ultraderechista, hoy prófugo de la justicia venezolana por conspiración y otros delitos, Edmundo González Urrutia. El mismo día de los comicios, la extrema derecha intentó un golpe de Estado al sabotear sin éxito el sistema electoral y los días posteriores, 29, 30 y 31 de julio, Venezuela fue víctima de una operación diseñada desde la CIA, según las investigaciones de inteligencia y declaraciones de los propios detenidos, que consistía en acciones terroristas para asaltar el poder. Se registraron manifestaciones violentas que la extrema derecha y sus medios de comunicación hicieron ver como protestas espontáneas por el supuesto fraude que cantaron tal y como ya se sabía que iba a ocurrir y siempre lo han hecho. Desconocieron una vez más los resultados y al poder electoral. Montaron una página web paralela para construir la narrativa que ellos tenían las actas y el gobierno no. Pero resulta que en Venezuela no se publican actas, sino resultados. A esto se suma que jamás impugnaron las elecciones ni llevaron esas supuestas pruebas al Consejo Nacional Electoral, ni mucho menos al Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral. La gran pregunta es, si tenían las pruebas, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, formaba parte del plan. Han transcurrido 5 meses y durante ese tiempo los organismos de seguridad han ido desmantelando poco a poco la conspiración. 125 mercenarios extranjeros han sido detenidos y más de 500 armas de guerra incautadas que serían distribuidas a las bandas delictivas para desestabilizar el país. El sistema eléctrico y el de distribución de gas sufrieron atentados. A pesar de todo esto, en Venezuela triunfó la paz. El país siguió la senda del crecimiento económico pese al bloqueo ilegal de Estados Unidos, promovido por la propia oposición golpista como estrategia de presión y chantaje para doblegar al presidente Maduro y al pueblo. El 10 de enero, según lo mandata la Constitución, Nicolás Maduro será juramentado en la Asamblea Nacional a las 12 del mediodía. Crónica del triunfo de un presidente. Pongamos el punto en la I. Plataforma Unitaria cantará fraude. No reconocerá resultados del CNE, sino sus propias actas. Y vamos a respetar lo que esas actas digan, lo que digan nuestras actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos. Tenemos las actas, están las firmas de lo que son los testigos, secretarios, presidente de la mesa, los miembros de la mesa. ¿Cómo es posible que hay una elección y culmina la elección y no firman los testigos? Esto es pura basura. Y con esta basura, Blinken dijo que había ganado González Urrutia. El acta tiene por supuesto, el país, el estado, el municipio, la parroquia, centro de votación, la dirección del centro de votación, el número de electores en esta primera parte. Puedo decirle que yo he tenido acceso, y aquí tengo dos de ellas, que no consiguen los actas y no consiguen los resultados. Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo, que mostraban que Edmundo González había ganado la votación. El Centro Carta, en el caso venezolano, no llega a entender la desesperación por emitir una opinión que le hace daño a esta transparencia del proceso electoral venezolano o del sistema electoral venezolano. La oposición venezolana enseñó al Senado chileno las actas de votación que están utilizando como prueba de la reclamada victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio. Lo que no es comprensible es que haya quienes esgrimen que tienen actas pero no las consignan. María Corina Machado sorprendió al Congreso de Colombia al revelar las actas que exponen el fraude electoral en Venezuela. Si alguien se atrevió a guindar en una página no oficial los resultados antes que el CNE, podría ser tomado como un delito electoral, sí. No se puede publicar.
no se puede anunciar un resultado a título personal y ningún partido está habilitado para hacerlo, solamente el Consejo Nacional Electoral. Apurados, desesperados, improvisados, empezaron a publicar un poco de cosas y se hundieron con lo que han publicado. Espero que lleven lo que tienen, señor González Urrutia, lo que usted dice que son actas, al Tribunal Supremo. Y allá nos vemos. He apelado a la Constitución por la paz de Venezuela y he traído un recurso contencioso electoral contenido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques. Por lo general no se presentan las actas en las elecciones venezolanas por una sencilla razón. El mismo día de las elecciones se hace una auditoría en cada uno de los centros de votación. En los centros de votación, al final del día, se seleccionan la mitad de las mesas. Por ejemplo, si hay 9 mesas, se toman 5. Si hay 8 mesas, se toman 4. De ahí que el 55% de las mesas son abiertas las urnas donde las personas luego de votar reciben su voto y lo colocan en esa urna. Al final del día, con la presencia de todos los delegados y de todos los miembros de mesa de ese centro de votación, cuentan los votos y comparan que la máquina haya emitido un acta con los valores que ellos encuentran al sumar. Es decir, que en la misma noche, antes de que se emita el boletín de los resultados electorales, ya la ciudadanía, ya los partidos con sus delegados han hecho una auditoría en cada una de las actas. Y si es que en esas mesas no hay ninguna protesta, si no hay ninguna protesta en las mesas porque el sistema electrónico que tiene Venezuela así lo amerita, no hay necesidad de presentar actas y por eso tradicionalmente y como una fórmula normal se ha presentado solo los resultados finales y en todas las elecciones son los que han permitido la posesión de opositores en las gobernaciones cuando han ganado, en las alcaldías cuando han ganado, e incluso cuando la oposición ganó ampliamente las elecciones legislativas, creo que fue en el año 2015, con ese mismo sistema. Los 3 partidos que auspiciaban al señor González se presentaron y dijeron que ellos no habían hecho control electoral, que no tenían ninguna actas y que ellos no habían publicado tampoco ciertas actas en una página web que después no la reconocieron ellos que lo hayan hecho. Tampoco el delegado del señor González presentó ninguna actas. Si ellos hubiesen presentado actas, el Tribunal Supremo de Justicia, que había pedido al Consejo Nacional que le entregue las actas y el Consejo Nacional le había entregado las actas al Tribunal Supremo de Justicia, en el peritaje se hubiese podido comparar las actas que supuestamente tenía la oposición que denunciaba fraude con las actas que entregó el Consejo Nacional Electoral al Tribunal Supremo de Justicia dentro de ese marco legal. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque no las tenían. La narrativa de las actas fue el arma de guerra de la oposición radical para continuar sus planes. Pero la mentira tiene patas cortas. Las auditorías de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia hicieron un peritaje exhaustivo y el máximo ente judicial ratificó a Nicolás Maduro como presidente tal y como lo proclamó el Consejo Nacional Electoral. El sistema electrónico venezolano es imposible que una vez que se transmita las actas, hacer cambios en el resultado. Y eso lo pueden aseverar todos los técnicos que participan en las auditorías que durante un mes antes de las elecciones se realizan en el CNE de Venezuela con la participación de absolutamente todos los partidos políticos con sus delegados. En esta ocasión nosotros como Consejo de Expertos Electorales estuvimos en esas auditorías e hicieron presencia ahí
los representantes de los partidos opositores que hoy están reclamando. El sistema venezolano no permite que haya modificaciones en los resultados una vez que envían las actas, porque son automáticamente enviadas de cada una de las máquinas. Lo que existió ahora sí fue un intento de hackear el sistema, de interrumpir la transmisión, y eso se lo hizo desde muchos lugares y fue denunciado también por el propio CNE, y eso causó la demora en la entrega de los resultados. Favorecieron, financiaron, apoyaron y promovieron el resurgimiento de un brote de extrema derecha fascista que controlara a buena parte de la oposición venezolana y que volviera a enrumbarla hacia una gran conspiración, el caballo de Troya que necesitan para destruir a los países. Y ellos creían, una vez más, como lo creyeron en el golpe de Estado 2002, subestimándonos, subestimando al pueblo de Venezuela, creyeron que tenían el plan perfecto. Pero un pequeño detalle, no contaron con el inmenso poder que tiene el bloque histórico de la Revolución Bolivariana. No contaron que en Venezuela hay un bloque histórico poderoso y que tiene una fusión perfecta entre el poder popular, el poder militar y el poder policial. Es lo que llamamos la unión y la fusión cívico-militar policial, que yo le he venido llamando la fusión popular militar policial del gran bloque histórico, tomando el concepto de Gramsci, desarrollado por Chávez, de la Revolución Bolivariana. Así que este año nosotros hemos desmadrado el plan imperialista para tratar de destruir a la Revolución Bolivariana. La historia de Venezuela está enmarcada por luchas, victorias y desafíos. Esta toma de posesión no es solo una ceremonia, es el reflejo de una nación que sigue a pesar de los intentos de desestabilización de los poderes fácticos. La revolución bolivariana, iniciada por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, mantiene su visión a través del liderazgo de Nicolás Maduro, elegido democráticamente por el pueblo venezolano. Con un mandato renovado, el presidente Maduro reafirma su compromiso con las bases del socialismo bolivariano. En este nuevo periodo se busca consolidar un proceso político que, a pesar de las amenazas hegemónicas, avanza con el respaldo de la unidad popular, con enfoque de hermandad entre pueblo y Fuerzas Armadas. La nación venezolana ratifica su soberanía e independencia, evidenciando que el proceso revolucionario no pertenece a una figura individual, sino a las mayorías que batallan por su autodeterminación y justicia social. El imperio creyó que en el 2024 podía dar un golpe definitivo en Venezuela. Y hicieron un doble juego. Por un lado, lo que yo he llamado la diplomacia del engaño, que lo practican mucho los imperios y el imperio estadounidense en el mundo, con sus distintas modalidades. La diplomacia del engaño con falsa atracción, falsas ofertas, para tratar de ellos luego de ganar espacio, clavarte el puñal por la espalda, o también aplican en otros momentos la diplomacia del engaño en base al chantaje, a la amenaza de invasión, de guerras económicas. Nosotros conocemos todas esas formas de actuar, el imperio estadounidense y sus aliados. Tras el fracaso de la violencia postelectoral, la ultraderecha ha seguido intentando atacar el país sin éxito. Lo último es que llamaron a nuevas acciones de calle y Edmundo González Urrutia se atrevió a enviar un mensaje a los militares venezolanos como su supuesto comandante en jefe, lo que despertó aún más el rechazo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante un video que calificaron de ridículo. Rechazamos categóricamente y con absoluta vehemencia este payasesco y bufo acto de politiquería despreciable que no tendrá el más mínimo calado
en la robusta conciencia patriótica y revolucionaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual, en perfecta fusión popular, militar, policial, defenderá a ultranza la Constitución y las leyes de la nación, así como su libertad, soberanía e independencia. Que el mundo entero lo sepa, el próximo 10 de enero de 2025 ratificaremos el irreductible compromiso con la democracia venezolana y reconoceremos al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto para el periodo 2025-2031. Uno entiende cómo el ejército venezolano se ha mantenido firme y no ha sufrido desestabilización como sucedió en Libia o como sucedió ahorita recientemente en Siria. Ahí entendemos cómo la institucionalidad democrática venezolana se ha mantenido en pie y no ha sido torpedeada como sucedió en Irak, en el Irak de Saddam Hussein, o de nuevo la Libia de Muammar Gaddafi, o la Siria de Bashar al-Assad, ¿no? Entendemos cómo nosotros no hemos sido desestabilizados como sucedió con el Chile de Allende de 1973 o como sucedió con la experiencia de la revolución sandinista en su primera época entre 1989 y 1991. El pueblo de Venezuela una vez más ha demostrado su vocación de paz y de diálogo. El 10 de enero se juramentará junto al presidente Nicolás Maduro. A pesar de todos los ataques de la extrema derecha, la economía de Venezuela registró 14 trimestres consecutivos de crecimiento y 2 organismos internacionales reconocieron que es el país con el mayor crecimiento económico de la región a pesar de las sanciones ilegales de Estados Unidos. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el país sudamericano creció al cierre del 2024 en un 6.2%, mientras que el Fondo Monetario Internacional estima que Venezuela crecerá un 2.5% durante el 2025. Venezuela, con estas estadísticas, tiene la proyección de ser el país de la región con mayor crecimiento económico, a pesar del asedio financiero de Washington sobre Caracas. El presidente Nicolás Maduro dio sus expectativas para Venezuela en el 2025. Ahora estamos afortunadamente produciendo nuestros alimentos en Venezuela y el margen de crecimiento 2025-2030 es enorme de crecimiento de la actividad productiva, porque la economía venezolana tiene que basarse en la producción, producirlo todo, sustituir todas las importaciones, cubrir todas las necesidades productivas para la industria y que Venezuela sea autosustentable 100%. La población venezolana en víspera de la llegada del 2025 tiene las mayores expectativas, confiando que el sistema económico vencerá las adversidades con producción propia, donde en el 2024 Venezuela produjo más del 90% de los alimentos que se consumen en el país. Nosotros estamos en un país excelente, el mejor país del mundo, Venezuela, y todas las perspectivas, todas las miradas están sobre Venezuela y este es el mejor país del mundo. Aquí lo que viene es puro progreso, hermano. Yo pienso que hay muchas empresas extranjeras que están pendientes de venir a invertir aquí en Venezuela. Venezuela está mejorando poco a poco y bueno, hay que tener paciencia para eso. El pueblo de este país sudamericano también expresó su deseo de paz ante las pretensiones de la extrema derecha de desestabilizar el país.
Deseamos por lo menos paz, tranquilidad, que la tenemos, porque aquí estamos muy felices, aquí se están realizando lo que es la música que llamamos Caracas, por lo menos lo que nos está proporcionando el presidente Maduro, que nosotros estamos con él, pues. La paz reina en Venezuela y sus ciudadanos están dispuestos a preservarla. La unión de las familias es la premisa y el deseo en general para este 2025. En la Cámara de Jesús Romero, Leonardo Urrieta, Telesur, Caracas, Venezuela. La agenda energética de Venezuela va más allá del petróleo. Es la visión del desarrollo de todo su potencial de hidrocarburos. Pero más allá, la diversificación de la economía es la clave. Venezuela es una potencia en materia de energía. Tenemos la mayor reserva petrolera del planeta Tierra. Tenemos la cuarta reserva de gas. Tenemos una poderosa industria petroquímica. Así que estamos abordando el motor de hidrocarburos como un motor muy importante en su desarrollo. Eso sí, con una visión de no volver a depender, o romper la dependencia del motor hidrocarburo, que sea un motor de soporte poderoso al desarrollo de la economía del país, palanca poderosa, pero sin volver a depender, porque ya nosotros hemos tomado la decisión de construir una economía productiva que se sustente mucho más allá del petróleo, y creo que hemos tenido buenos avances. Más diversificada. Correcto, con diversas propiedades o digamos diversas capacidades potenciales de desarrollo para garantizar y satisfacer las necesidades internas y desarrollar la vocación exportadora y de sustitución de importaciones que el país tiene que tener. La agenda que regirá los próximos 6 años del gobierno del presidente Maduro se centrará en la transformación del Estado tradicional o burgués al Estado comunal. ¿Qué significa eso? Darle más poder al pueblo, a las comunidades. Que sean las propias comunidades las que identifiquen sus problemas y los resuelvan en colectivo. Generen políticas de abajo hacia arriba, es decir, una nueva forma de democracia está naciendo o se está fortaleciendo en Venezuela. Esto habla de una democracia mucho más sólida, esto habla de una democracia mucho más compleja, esto habla de una democracia incluso que permite que afloren sus contradicciones, pero estas contradicciones no son un ancla o un yunque que arrastre hacia el fondo del mar a la lógica de la cultura democrática, sino que es un peso a través del cual, sobre la base de esas contradicciones, busca profundizarse. Eso es lo que hace la Agenda Completa de Acción. Eso es lo que hace el Plan de la Patria. Eso es lo que hace los diversos mecanismos de consulta que se han venido dando. Eso es lo que hace la dinámica de interrelación en la elección reciente en Venezuela de los jueces de paz o de la renovación y la elección en circuitos comunales. Es decir, estamos hablando de un paso adelante en términos de las lógicas del funcionamiento de la democracia y un paso evolutivo de desarrollo, de complejización en términos de lo que hemos entendido hasta ahora de democracia. En la próxima toma de posesión de Nicolás Maduro como Ejecutivo Nacional, se reafirma el legado de Hugo Chávez, que sigue vivo en la lucha diaria del pueblo venezolano con el acompañamiento de la Unidad Popular. Nicolás Maduro no es solo un presidente, es el heredero de un proyecto político que se fundamenta en la justicia social, soberanía e independencia. La reafirmación de las mayorías en el mandato concedido a Nicolás Maduro es un tributo a Chávez, consolidando el avance hacia una etapa para alcanzar la Venezuela potencia. Венесуэла под вашим руководством продолжает политику команданта Чавеса по укреплению суверенитета страны, демонстрирует хорошие темпы развития. В прошлом году 5,5%, в этом году будет 7 с лишним процентов. Так что уверен, в этом смысле вы абсолютно на правильном пути. И законное правительство, сформированное под вашим руководством после выборов, безусловно, многое сделает для развития как Венесуэлы, также и для сотрудничества с другими странами, в том числе и в рамках и в периметре нашей организации БРИКС. Chávez vive en las calles, en los barrios, en cada lucha popular, y con Maduro el país sigue marchando hacia la emancipación definitiva.
desde las comunidades organizadas hasta los trabajadores y campesinos, Venezuela demuestra que la revolución sigue siendo un proceso colectivo e indestructible. Que al final va a prevalecer los valores universales, el derecho internacional y al final van a prevalecer los intereses de los pueblos del mundo. Pero particularmente, al final de este camino, va a prevalecer los derechos históricos, el legado histórico de los pueblos del sur global. Así que entendamos que estamos en una transición, en una pugna muy dura de poder. Abracémonos a las grandes causas que defienden nuestro pueblo y desde Venezuela decimos, con Bolívar avancemos hacia el equilibrio del mundo, donde nosotros podamos existir con nuestra identidad, con nuestro proyecto y nuestro orgullo de ser venezolanos, latinoamericanos y caribeños. Así que tenemos muchos elementos en el legado histórico para poder entender y agarrarnos al futuro que nos pertenece. Chávez decía, Ramonet, nos decía a nosotros, hace 30 años exactamente, lo recuerdo, por estos días de diciembre del año 94, estábamos elaborando ideas hacia el futuro y él empezó a hablar del mundo multipolar. Y esa juventud, tan joven que éramos, nos sorprendíamos de su concepto, mundo multipolar. ¿Qué sucederá a partir del 10 de enero en Venezuela cuando se juramente Nicolás Maduro Moros? Viene el 11 de enero y el país continúa su senda de paz y crecimiento económico. La geopolítica se sigue moviendo. Recientemente, un senador estadounidense dijo que Donald Trump trabajaría con Nicolás Maduro. Sobre Edmundo González Urrutia, pesa una orden de captura y una recompensa de $100.000. La oposición extremista no solo tiene el rechazo del 70% del pueblo venezolano, que según una reciente encuesta de Interlaces, una de las más prestigiosas empresas de medición de opinión, no quiere más violencia, está harto de la confrontación. El 15 de enero, el mandatario venezolano se volverá a dirigir a la población para presentar su plan de gobierno para el periodo constitucional 2025-2031. Y el gran fracaso de la ultraderecha es la paz que se vive en el país. Pusimos el punto en la I.